bien. Lo primero, pues agradecerle a Joaquín Espinosa y a Jonathan Barshuali por brindar este espacio que finalmente es una confluencia de intereses comunes entre profesionales de ambos lados del Atlántico, interesados en la historia de la Revolución Francesa, el directorio, el consulado y el imperio. Esta oportunidad ha servido enormemente para estrechar estos vínculos. Muchos de ustedes han sido invitados por el doctor, el próximo doctor Jonathan Barshuali y mi persona para un proyecto, un proyecto de Silex Ultramar. Ahí estaba Fido hablando sobre esto. También esta oportunidad para reencontrarme con Sigfrido, con Eduardo y con la doctora Giovanna von Grafenstein, que fue lectora de mi tesis doctoral en el Colegio de México. Y para conocer a Antonio, que no lo conocía, pero lo he leído, y a María Dolores igualmente. Entonces, pues muchas gracias por la invitación a los organizadores del evento. Bueno, lo primero que debo decir es que esta investigación está en fase de exploración debido a que me he dedicado mucho más a la época de 1789 a 1795 y de 1796 a 1804, pero la presentación de Antonio y de la doctora Giovanna von Grafenstein pues ayudan enormemente, dejan servido prácticamente el platillo final de esta mesa. Eh, Voy a hablar precisamente de Jean-Jacques Dessalines y la época de estudio 1794 a 1806. ¿Por qué 1794? Porque es el momento en el cual, ahora lo decía Antonio, pues está el decreto o se emite el decreto de la liberación de los esclavos en el Imperio francés, exactamente el 4 de febrero de 1794, y el título dice El Nuevo Libre. Pues Dessalines es uno de ellos, uno de los nuevos libres, uno de los nuevos ciudadanos de la República en ultramar. Y 1806 pues cierra porque es la muerte precisamente de Jean-Jacques Dessalines o Jacob I de Haití, primer emperador de la isla, de esa parte de la isla. Ya sabemos que hay proyectos de expansión que ahorita hablaremos. Puedes continuar, Jonathan. Muy bien, aquí la primera pregunta que tengo para poder resolver, ¿quién fue Jean-Jacques Dessalines? Bueno, este personaje polémico nació en Cormières, en la Gran Rivière du Nord, en 1758 y fue un antiguo esclavo del liberto Janvier de Salines, que es yerno de Toussaint Louverture. Por eso esa cercanía que tienen estos dos personajes. El, Toussaint Louverture, que ya lo han mencionado en muchas oportunidades en esta tarde, pero no se ha mencionado todavía a Jean-Jacques Dessalines. Lo primero que hay que decir para poder comparar estos dos personajes es que Jean-Jacques Dessalines no tiene el mismo conocimiento que tiene, o sea, no está preparado, digamos, como lo está de cierta manera Toussaint Louverture. Es iletrado, es lo que me he encontrado, un ignorante y bien supersticioso. Incluso en la religión haitiana, pues he leído que, digamos, es un personaje que es tenido muy en cuenta en la ceremonia de vudú. Es un nuevo libre de origen humilde y también oportunista, vengativo y ambicioso, ¿no? Por otro lado, es un militar excelente, es valiente, intrépido y corajudo en la guerra. Podemos decir que podemos rastrear a este personaje desde el levantamiento de los esclavos en la llanura del norte, que todos conocemos, ese levantamiento épico del 22 de agosto de 1791, e ingresa en la hueste de Georges Bissot, haciendo parte del regimiento de las tropas auxiliares negras de Carlos IV. En mayo de 1794 cambia de bando junto a Louverture y se pasa al lado de la República Francesa. Esto después del conocimiento en las Antillas del decreto del 4 de febrero de 1794 que libera a todos los esclavos de las antiguas colonias francesas. Bien, en 1798, Dessalines es nombrado comisario o inspector de las plantaciones o domaine public. Ustedes bien saben que buena parte de los antiguos propietarios colonos blancos pues salen de la colonia francesa y sus tierras son convertidas en prácticamente propiedades públicas y administradas por la nueva casta militar que dirige a esa parte de la isla.
el concepto, que lo he leído en varias oportunidades, es el caporalismo agrario, ¿sí? Que es un sistema en el cual, si bien no existe la esclavitud, existe la servidumbre y los antiguos esclavos, ahora siervos prácticamente, están atados a la tierra y dominados, estamos hablando de los cultivadores, los que se dedican prácticamente a las plantaciones, están dominados por esta casta negra y mulata que domina en términos políticos la isla o esa parte de la isla. Puedes continuar, Jonathan. Bueno, esta imagen es una imagen evocadora de la coronación de Dessalines como emperador de Haití. Eh, este hombre dirige la defensa de la fortaleza de Creta-Pierrot, que está trabajando también Jonathan, en Mirebalais en el año de 1802, exactamente en el mes de marzo, y debido a sus características formidables como militar, pues no es fácil para los franceses tomar esta fortaleza construida inicialmente por los ingleses y ahora utilizada por el ejército de Louverture para defender el ascenso de las tropas de Leclerc hacia las montañas. Estamos hablando de 4.000 bajas que tiene el ejército expedicionario francés de Leclerc. Esto es una cifra bastante importante y contundente, una derrota francesa de tremendas proporciones en términos numéricos, que finalmente logran los franceses tomar, pero les cuesta enorme cantidad de tropas. Toussaint Louverture sucede, perdón, Dessalines sucede a Toussaint Louverture después de su salida, que ya ahorita lo mencionó Antonio, hacia Francia, exactamente Fort-de-Joux, que en este momento me encuentro en Lyon, y uno de mis objetivos es conocer la fortaleza de Fort-de-Joux, en donde fue encarcelado Toussaint Louverture y donde va a morir, ¿no? Conoce las redes diplomáticas y comerciales tejidas por Toussaint Louverture con Inglaterra y los Estados Unidos de América, y mantiene, igual que Toussaint Louverture, el compromiso de no exportar la revolución hacia las Antillas inglesas y españolas. Este hombre es traidor también, traiciona a su mentor, que fue amnistiado y fue amnistiado por Leclerc, ¿sí? Y le sirve como general de las tropas auxiliares entre abril y octubre de 1802. En la medida en que los franceses van muriendo por la fiebre amarilla que aparece de una manera brutal desde abril, y Leclerc se ve forzado también a reclutar tropas negras para auxiliares negros para poder ejercer, digamos, autoridad dentro de Saint-Domingue. Eh, Dessalines es encargado además del desarme de los cultivadores y de la restauración de las plantaciones y el sistema de servidumbre. Es conocido, y lo he leído en las fuentes que he trabajado, como el carnicero de los negros. Entre mayo y octubre de 1802, trabajando para Leclerc, tenemos actos brutales cometidos contra los cultivadores. No sé cuántos miles de personas mueren en manos, sí, de las tropas francesas y con la colaboración de Dessalines y de Christophe. Es una figura prominente, líder de la revolución haitiana y máximo general del ejército indígena, como se autodefinen ellos. Acuérdense ustedes que en todos los documentos aparece el ejército indígena, así se definen ellos, evocando, digamos, a los taínos. ¿Sí? E incluso el nombre Haití es un nombre que proviene de la palabra taína, isla de montañas. Y este hombre, digamos, es el máximo general de ese ejército y de la guerra de independencia y es promovido a héroe nacional y a padre de la patria por, sobre todo, los negros y el norte, que va a quedar en manos finalmente del rey Christophe. Fue, fue proclamado gobernador general vitalicio con capacidad de decidir su sucesor y luego se proclama dictador y fue coronado emperador de Haití en octubre de 1804, exactamente unos meses previos, 2 meses antes de la coronación de Napoleón, que se da si no estoy mal, el 4 de diciembre de 1804, o sea, ese día. Muy bien. Jonathan, puedes continuar. Bueno, ¿cuál es el legado de Salí para la historia de Haití y del mundo caribeño y atlántico? En agosto de 1803 se aprovecha la ruptura del Tratado de Amiens
que era el tratado que habían firmado Francia con la Gran Bretaña, y negocia un acuerdo con los ingleses de Jamaica para obtener armas a cambio de café. Recuerden ustedes que esa parte, la isla Saint-Domingue, era el primer productor de azúcar del mundo antes de la Revolución Francesa. Sin embargo, debido a los estragos generados por la revolución, pues buena parte de las plantaciones de azúcar desaparecen las cenizas. Y lo que hace Toussaint Louverture en la reconstrucción es sobre todo promover el cultivo de café. Por lo tanto, lo que hay en este momento, en el momento de 1803, son cultivos de café más que de azúcar. Y digamos, es la ruptura del Tratado de Amiens, finalmente permite que Dessalines trate de negociar con los ingleses un reconocimiento diplomático que finalmente no se da. Sin embargo, las relaciones comerciales sí se mantienen. He leído incluso que la Gran Bretaña o Reino Unido bloquean las salidas navales de la isla, o sea que ejercen un bloqueo desde Jamaica, pero de todos modos las relaciones comerciales continúan. Y lo más importante de Salín sería que sanciona el acta de independencia del 1 de enero de 1804, como es una persona que no, digamos, habla muy mal el francés y tal vez no lo escriba. Se sirve del mulato Louis-Félix Boisrond Tonnerre para la elaboración de esta acta de independencia. Un punto muy importante y polémico acerca de este personaje es que comete crímenes atroces y lo justifica a partir de una venganza contra Francia, la cual es percibida como tirana, ¿no? Y efectúa, y lo he visto en la historiografía, hablan de un cuasi genocidio, masacrando a 3.000 colonos blancos con el fin de entregar a sus propiedades, de usar sus propiedades para entregarlas a los oficiales negros y mulatos que en este momento están gobernando junto a él. Eh, Cuando hablamos de estos 3.000 colonos blancos, no estamos hablando solamente de hombres en capacidad de portar armas, sino que también aquí mueren niños, mujeres y ancianos. Es un exterminio contra la población blanca y contra los últimos baluartes de los colonos blancos en Saint-Domingue. Además, mantiene la estructura de la economía agrícola luberturiana o el régimen del caporalismo agrario, del cual hace un momento hice mención, y recluta a un ejército de 20.000 hombres y pone a las habitaciones estatales en funcionamiento utilizando mano de obra femenina, niños y ancianos. Por otro lado, unifica al antiguo Saint-Domingue en un estado consagrando la fraternidad y la alianza entre negros y blancos, que evidentemente no va a durar mucho tiempo, ya veremos en la próxima diapositiva, que hay un rompimiento finalmente entre los negros y mulatos después del asesinato de Salín, y pues va a terminar conformándose dos estados o dos entidades políticas separadas. El Reino del Norte, controlado por Christophe, y la República del Sur, digamos, con una gran presencia mulata, sobre todo Alexandre Petiot. Reconstruye las relaciones comerciales con los angloamericanos de Boston, New York, Filadelfia y Baltimore, y obtiene el respaldo del Congreso de Washington para proveerse de víveres y artículos diversos a cambio de los inmensos inventarios de artículos tropicales, especialmente, como lo dije hace un momento, café. Muy bien, vamos a la siguiente. Aquí seguimos con el legado. Invade sin éxito en 1805 el antiguo Santo Domingo español, que yacía en manos francesas. Construye las primeras fortalezas internas. Ya habíamos visto que los ingleses habían hecho a Creta-Pierrot, pero construye en Marchand, que es el lugar en donde se va a radicar y va a controlar, digamos, ese imperio efímero, ¿no? Para defenderse de una posible reconquista francesa. Recuerden ustedes que Christophe va a hacer lo propio también con la Citadela Ferrière. Existe una paranoia continua en los haitianos de que va a volver una reconquista francesa que finalmente no se vuelve a dar después de la derrota brutal de Leclerc. Y destruye a todas las fortalezas del amplísimo litoral que habían sido construidas por los ingenieros franceses y locales durante los siglos previos. Prohíbe además a los blancos la propiedad de la tierra del país, y debido a su crueldad hizo de Haití una nación paria, aislada y bloqueada por las potencias esclavistas de la época.
Tuvo pocas cualidades como administrador y político. Y esto lo saco precisamente de un artículo de la doctora Johanna von Grafenstein, que es muy justa al decir que es un excelente militar, pero es un pésimo administrador y político, pues fue propenso al derroche y toleró la corrupción de los funcionarios civiles y militares. Su política en favor de la verificación de los títulos de propiedad provoca finalmente la oposición de los mulatos y los libertos del sur, una rebelión y su asesinato el 17 de octubre de 1806. Finalmente se da la división del Estado haitiano con dos entidades políticas separadas, de las cuales ya mencioné. Si Jonathan, continuemos. Aquí tenemos un mapa que saqué precisamente de el ANOM, el Archivo Nacional d'Outre-mer, que precisamente me sugirió la doctora Johanna von Grafenstein durante mi tesis que visitara a ANOM en Aix-en-Provence. Y aquí hay un mapa fenomenal que muestra en 1803 cómo están las cosas. Estamos hablando pues ya del final. Ustedes ya saben que Leclerc muere en noviembre de 1802. Esta es ya la época de Rochambeau. Y aparece el Santo Domingo Español en rojo, que quiere decir que es una posesión controlada por los franceses. Y miren ustedes lo dispersas que están las tropas francesas en marzo de 1803, en lo que denominamos Saint-Domingue. Ya ha sido liberada buena parte de la antigua colonia francesa, que está en blanco. Este mapa muestra precisamente la derrota brutal que tienen los franceses al lado occidental de la isla. Y terminamos con la última diapositiva para no extendernos, y son las fuentes que he encontrado. Efectivamente está el Archivo Nacional de Ultramar de Aix-en-Provence, de donde saco la información hasta 1804. De 1804 en adelante, la información sobre Jean-Jacques Dessalines desaparece de Francia. Quiere decir que hay que buscarla en otras partes. Y ya he localizado los archivos del ejército de Vincennes, en París, en Francia, que están cerca de aquí de Lyon, más cerca que de donde yo vivo, que es Colombia, y los archivos de Londres, en donde aparece buena parte de la información que existe sobre Dessalines. He utilizado las obras decimonónicas sobre la guerra de independencia haitiana. Ya la doctora Johanna von Grafenstein los mencionó, a Thomas Madieu, a Beaubrun Ardouin y a Joseph de Saint-Remy. Las memorias hechas por diferentes, digamos, cronistas de la época, tanto ingleses como franceses. Aquí estamos hablando de Marcus Rainsford, que es un título muy conocido por todos, Antoine Metral, Gragnon Lacoste, Charles Malot, James Barsket, James Franklin y otros. Y las biografías escritas por Dubroca, que es muy fuerte con la figura de Dessalines, lo muestra prácticamente como un bárbaro. Y tenemos otras biografías como la de Timoleón Brutus, Enoch Trouillon, Gérard Mentor-Laurent, Leslie Manigat, Bertoni Dupont e Ira Berlin. Y la historiografía que ha trabajado esta época y a este personaje, pues tenemos a Maurice Lubin, a Gabriel Debian, Jean Fouchard, está la doctora Johanna von Grafenstein, David Gegus, John Garrigus, Philippe Girard y Deborah Janssen. Y yo creo que con esto termino, Alberto. Muchas gracias Perfecto. por el tiempo.